La matemática, A ver, sí, dime, ok. Juan, la matemática, dime. Sí, lo que estaba recordando es que las ciencias, las naturales, se rigen por las llamadas. Llega un momento en el que se hablaba en el video de que se rigen por las leyes naturales, porque necesitamos que algo esté por encima de todos nosotros, porque si se vuelve subjetivo, entonces es manipulable. Sí, Pero cuando ya hablamos de que existen leyes naturales, están por encima de mi pensamiento y el suyo. Entonces existen las leyes naturales que rigen las ciencias naturales. En el caso de la matemática, como decía Lenin, es un lenguaje, pero es un lenguaje objetivo. Es tan objetivo que no importa si lo digo yo o lo dice usted, es verdad porque su estructura lógica da la veracidad del concepto que se está analizando. Entonces, al ser muy objetivo, es muy confiable y por ujú, eso de pronto las ciencias lo pueden utilizar como lenguaje propio, porque es muy confiable utilizar la matemática porque no depende de lo que diga yo o de lo que diga la otra persona. El concepto matemático existe por sí mismo. ujú. Entonces ahí es parte de por qué es tan útil utilizar la matemática o apropiarse de la matemática para hacer cosas. Sí, existe por sí mismo, pero ¿quién ha registrado este conocimiento, lo ha sistematizado, lo ha validado, lo ha organizado en teorías matemáticas, en modelos matemáticos, en teoremas matemáticos? ¿Quién ha sido? El hombre, ¿no? Pero este cúmulo de conocimiento científico matemático, este conocimiento matemático, eh, respondiendo a su epistemología, a su dimensión histórica y a su dimensión social, ¿cuáles son los orígenes? ¿En cuántas ramas se puede dividir o desglosar o organizar? ¿No? ¿No les parece esto de repente muy retador? Y dice que Manuel no escucha. Manuel, ¿no será tu equipo? Está apagado tu micro, Emanuel. Profe, Ya te no oigo. escuchaba nada porque como yo no tengo descargado Zoom en la computadora, cada vez que entro tengo como que conectar el audio, una cuestión así. Y no Ah, me, ya escucho todo ya. ¿ya? Eh, Ah, bueno. Pues sí, aquí así que estamos en cuál es la epistemología de las matemáticas, la filosofía de la ciencia matemática. Yo nada más puedo decirles que estoy aprendiendo de las reflexiones que ustedes hacen, porque me parece que desde la rama de la ciencia, filosofía de la ciencia, desde las ciencias de naturaleza, ciencias del espíritu, que se va dividiendo el conocimiento científico, la matemática, no sé si cubra todo o está por arriba o tiene una postura que pueda abarcar más allá de lo observable. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Como ustedes dicen, es un lenguaje, son Sí, sí, profe, conceptos. ahorita lo que usted comenta que sí puede ser más allá de lo observable, claro que sí, porque matemáticamente se puede demostrar que existe la cuarta dimensión, pero no la podemos ver. Es- Pero ese es un conjunto de conocimiento consistente que se valida con el conocimiento científico. O sea, es consistente y se genera una serie de teoremas, axiomas, postulados que me permiten decir que eso existe, aunque no lo vea. exacto, sí. Y, por ejemplo, usted antes estaba mencionando, José, está difícil responder, o sea, ¿quién dio origen en matemática, en epistemología? ¿Quién organizó ese conocimiento? Usted en general dijo el ser humano, pero, o sea, es difícil. Puedo mencionar un simple ejemplo en geometría, Sí, por ejemplo, los elementos de Euclides, que a él le gustaba la geometría. Entonces, para su época estaba el conocimiento, pero no estaba organizado. Entonces, él decidió desarrollar un orden lógico, empezó a desarrollar desde lo más básico y empezó a crear una serie de teoremas, axiomas, postulados
en orden lógico, ¿no? Que uno posterior utilizaba el anterior y todo esto se demostró. Y es más, cuando empezó a escribir, hubo un quinto postulado, el de las paralelas, que dio origen a otra geometría, la geometría hiperbólica. Ujú. Y entonces ese documento que creó Euclides en su tiempo, que lo que hizo simplemente fue, él no descubrió, porque la matemática ya no la creó, sino que simplemente la organizó. Porque a veces dicen, descubrieron, no, ya eso existe, sino que nosotros no sabíamos que estaba ahí. Entonces, él lo que hizo fue organizarlo y es tan poderoso ese documento que él ha hecho que hasta hoy en día lo seguimos utilizando los matemáticos. O sea, eso no hay manera de contradecirlo. Esa es una de las Y raíces, entonces, exacto, de en geometría, epistemología matemática, ¿no? De la matemática pura. no, esa es geometría, Geometría. geometría, Ok, sí. ok. Sí, la geometría es parte de la matemática pura, pero era exacto lo que yo le decía hace un rato, o sea, si vamos a buscar los orígenes, como decía Lenin, y a eso era que me refería, por ejemplo, antes de los griegos o después de los griegos, porque los griegos son un punto de referente de la organización de la información, porque antes de ello, como decíamos, desde que el mundo era mundo, el ser humano ha hecho matemática de alguna manera, pero Ujú. no estaba sistematizada, no estaba organizada, no estaba trabajada hasta que llegó ya alguien en particular, como en este caso Euclides, que comenzó a desarrollar una serie de axiomas, Ujú. postulados, perdón, desde de axiomas y postulados para entonces generar un cuerpo geométrico Ujú. para poder trabajar sobre cierto sistema o como sería en este caso, sobre cierto paradigma, bajo ciertas reglas, toda esa parte de la geometría que llamamos euclidiana, que ya existen otras que no lo son, pero Ujú. a eso me estaba refiriendo yo desde que, ¿dónde vamos a rastrear ese origen? ¿Dónde lo Exacto. vamos a hacer? Ese es buscar el origen. Miren, esta tabla que les estoy mostrando aquí, como pueden ver, no sé si vean la parte de abajo, hay una explicación, por supuesto, de la ciencia, ¿no? Pero vean, aquí abajo, en las raíces, en la antigüedad, como le llama ahí la antigüedad, quiero que ustedes me ayuden porque el doctor que dio la conferencia, no sé si recuerden que él habló de la fase lunar. ¿Se acuerdan que dijo, bueno, encontraron algo de la fase lunar, que es a partir de la fase lunar? Pero aquí está explicado esto de la fase lunar. Miren, vean, aquí hasta abajo, desde, como él dijo, un mínimo fragmento de la ciencia a nivel mundial, encontramos el conocimiento. ¿Desde dónde está este registro? Desde los griegos, ¿no? Como ustedes ya lo mencionaron, la mitología griega, ¿no? Aquí están divididas la mitología griega, Heráclito, Pitágoras, Tales de Mileto. Aquí Pitágoras estaría las raíces de las matemáticas. Es mi pregunta, ¿eh? Heráclito, mitología griega, Sí, luego los presocráticos, luego vienen la parte de la última parte de la antigüedad, ¿no? Como todavía parte de los griegos. Del otro lado tenemos a los sofistas, ¿no? En donde se nutren de la cultura egipcia, fenicia, hindú, australiana, china, babilónica. Esto, la mitología griega se nutre de todas estas culturas y luego surgen los griegos, ¿no? Los presocráticos, los sofistas, después la grande rama de Sócrates, ¿no? Donde se recupera todo este pensamiento griego de Sócrates, las dos ramas de Aristóteles y Platón, en donde se van a dividir, ¿no? Vean cómo concluye la antigüedad con los griegos, Aristóteles y Platón. Estas raíces de la filosofía de la ciencia, me parece que habría como que indagar en dónde está esa ramita de la matemática, ¿de acuerdo? ¿En dónde? ¿Desde dónde surge? Porque después viene una época, se podría decir, del oscurantismo, ¿verdad? Todo lo que es la Edad Media, ¿no? Hasta que entramos y a la Edad él lo Moderna. mencionaba, hubo un periodo como de 600 años que no se hacía Exacto. ciencia porque todo estaba volcado hacia la parte cristiana y las creencias y la fe.
Así es. Y qué Entonces, bueno, sí, sí, muy bien. lo que decía usted, no, lo que está por debajo de la luna, como decía Santo Tomás, lo que estaba por debajo de la luna era las leyes científicas, y lo que estaba por encima de la luna, ya esa era otra cosa, hasta que se descubrieron que decían las leyes físicas, perdón, las leyes naturales también rigen a los cuerpos celestes, entonces ya hay otro problema más. Ujú. Bueno, pues esta fase del oscurantismo en la Edad Media empezó a tomar un poco de luz con Tomás de Aquino con la escolástica, que bueno, ya ponía en duda, a menos que si un fenómeno científico no podía ser comprobable científicamente, pues entonces se le daba una explicación divina, ¿no? O sea, así tan fácil, ¿no? O sea, no lo puedo explicar, bueno, pues es de origen divino. Pero bueno, esto surgió y permeó en todos estos, en las siguientes en la era moderna, donde ya empezaba el conocimiento sistemático. Vean cómo a partir de Tomás de Aquino y la escolástica que se va de alguna forma rompiendo este paradigma de la Edad Media a la Edad Moderna con todos estos científicos, ustedes posiblemente en esta era moderna ubiquen la raíz, ¿no? O el origen o una rayita hacia abajo de lo que sería el origen de las matemáticas, ¿no? Había como que encontrarle esta relación. Y claro, en la edad contemporánea, aquí ni siquiera mencionan a los científicos matemáticos, está puro científico prácticamente social. Ajá. John Dewey, Popper, Kuhn, ¿no? Levi Strauss, Foucault, Derrida, Lipovetsky, que son todas las teorías contemporáneas, sociales, ¿no? Lyotard, posmodernos, ¿no? Todos estos que son los que de alguna forma argumentan las ciencias del espíritu o las ciencias sociales, ¿no? Pero que son este planteamiento desde la filosofía de la ciencia, desde las ciencias sociales, desde las ciencias del espíritu, ¿no? Pero, Ahí a ver, puedo ahora los ubicar escucho. un poquito debajo de Kant, puedo ubicar a Leibniz. Sí, aquí. Ajá, sí, por ahí. Pero como dice usted, no hay más, o sea, no veo a Newton, no veo ni a Cochina, Ballestras, ni a Euler, nadie de esa gente. Por ahí deben estar. Ahí deben. Claro. Ahora que mencionó el compañero Juan a Leibniz, algo interesante del trabajo de Leibniz y Newton, que ellos trabajaron por separado, pero fueron considerados los padres del cálculo. Ah, Y ellos trabajaban, imagínense, estaban en dos totalmente separados y llegaron a las mismas conclusiones al ujú, tratar de formar el concepto de derivada. Y eso demuestra que el conocimiento es único, ujú, porque a pesar de ser dos personas en dos lugares distintos, trabajaron y lograron llegar a las mismas conclusiones y se le considera el padre del cálculo, los padres del cálculo. ujú. Tú estás como dando cálculo uno, ¿ah? Algo así. Oiga, pero vean cómo están Estoy construidos. exactamente en el mismo punto. Estoy en la misma historia. Vean cómo sí es necesario este rastreo de la filosofía de la ciencia o la epistemología, el origen, la construcción de conocimiento matemático desde esta línea, ¿no? Desde el surgimiento. Aquí ya están ustedes ubicando algunos matemáticos, ya hay una relación, ¿verdad? Y sería ir como que indagando todo esto, pues de eso se encarga la epistemología. Su objeto de estudio es el conocimiento científico. Y para ustedes, la epistemología se va a encargar de estudiar eh, el conocimiento matemático desde su dimensión histórica y desde su dimensión social. ¿Y qué estamos haciendo rastreando aquí con Leibniz? La dimensión histórica. Entrenando con patrullas. Yo creo, profesora, que un obstáculo que tenemos los matemáticos y los científicos en general es que la parte de la historia no es nuestro fuerte. Y por eso nos cuesta mucho de pronto, porque hay matemáticos que definitivamente conocen historia de la matemática y la manejan y la manejan bastante bien. Pero, por ejemplo, yo, y hago mea culpa en ese punto,
la historia y yo no somos muy buenos compañeros de estar, y eso quizás produce un ligero obstáculo para poder hacer esta parte de la epistemología y las raíces históricas, Ujú. porque cuesta un poco, porque no, la historia no es la mejor, o sea, no es muy fuerte. Sí, no es fuerte de nadie porque ninguno somos historiadores, ¿de acuerdo? Pero en el caso de lo que nos acontece en este seminario de epistemología, bueno, revisar el concepto de epistemología desde el objeto de estudio, como que ya nos podemos dar una idea más clara de lo que tenemos que construir. Ujú. Y desde dónde podemos ir rastreando estos antecedentes históricos del objeto de estudio. Yo les pregunto, es pregunta general. ¿Tienen elementos o herramientas o conocimiento previo de dónde es el origen de su objeto de estudio? ¿Cómo es que surge? ¿O de qué teóricos o qué teorías surgen? ¿Y quién las generó o desarrolló? ¿Tienen este conocimiento al alcance o tendrán que construirlo? Cuando se refiere al objeto de estudio, ¿se refiere al objeto de estudio de nuestro trabajo o los objetos de estudio general de la matemática? De su trabajo, porque imagínense el objeto de estudio de la Ok, matemática, no, ni aunque todos fuéramos filósofos, creo que no, a lo mejor sí, ok. a lo mejor sí. Pero se refiere al objeto de estudio de los temas de investigación nuestros. Exacto, Ok, eso es tarea por hacer. exactamente. Es un aspecto importante. Y esto se coloca o en el marco teórico o en antecedentes. Estoy hablando del objeto de estudio. Por eso me quedaba, insisto mucho en que no lo pierdan de vista, ¿no? Porque, Profesora, si está mostrando Profesora, algo, seguimos viendo el mapa. ok, déjenme lo voy a quitar. profesora, Eh, sí, buenas noches, profesora compañero. Pablo. Una pregunta, profesora, en la parte del índice tentativo del marco teórico, digamos que ya uno tiene definido el objeto de estudio, ¿no? El Ujú, cual uno quiere investigar, ¿no? sí, El índice vendría siendo como los temas, tema uno, tema 2, tema 3, etcétera, y eso, y cada tema, digamos, el tema uno tener tema 1.1, 1.2 y así un subtema, ¿no? Y así el tema 2, 2.1, 2.2. Así así, es que más o menos usted quiere el así, índice como una especie de diagrama así donde así, mostremos eso. Así es. así, Está bien, profesora, es así, que estaba... Sí, así mismo. porque que quería nada más preguntar, ¿no? Sobre la estructura. Gracias. Sí, bueno, quiero mostrarles lo que revisamos de marco teórico. Recuerden que la clase pasada revisamos algunos elementos del marco teórico. Se los voy a compartir, permítanme, para que lo recordemos. Esto es muy importante, lo vamos a retomar porque ahora vamos a continuar con el tema de epistemología hasta que lo agotemos. Pero bueno, aquí, este índice que ustedes elaboraron como intento de índice de marco teórico, es lo que así comenta su compañero. Son estos temas y subtemas que se van a ir desglosando como marco teórico, a lo mejor es el capítulo 2 y le ponen capítulo 2 marco teórico, el objeto de estudio tal, ¿no? El tema tal con el subtema tal y se va desglosando a lo mejor en dos subtemas o en tres subtemas y en esos subtemas todavía más chiquititos. Recuerden qué tipo de información vamos a incorporar. Es en tres niveles. La muy densa, ¿de acuerdo? La muy, muy densa, como teorías y modelos. Ustedes ya tienen muy claro. Teorías y modelos que inspiran la investigación. Tienen muy claro cuáles son estas teorías y modelos desde su objeto de estudio. Ahí deben de estar presentes. Otro elemento o otro tipo de información que puede estar en su marco teórico son estas investigaciones que están haciendo, rastreando artículos científicos de la más alta impacto de conocimiento de frontera, le decimos, que es lo último, o que están en inglés o así como que, ¡ay! Ya lo publicaron.
ese tipo de información también. En esta parte de las teorías y de los modelos que ustedes van a colocar, yo no les puedo ayudar metodológicamente en nada. Más lo que les puedo decir es jerarquicen esas teorías y modelos. Colóquenlas de la más relevante de su objeto de estudio, la que tenga mayor relación al objeto de estudio, a la que tenga menor, pero que cubra como una cobijita todo el objeto de estudio. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo podría recomendarles. Es un sistema teórico que ustedes van a proponer, si bien lo van a proponer de unas teorías ya elaboradas o de unos modelos ya elaborados, pero los están incorporando como, como para que sean una cobertura para un objeto de estudio. No es de que se los vayan a fusilar y los peguen. Los tienen que recuperar y adaptar o apropiar más bien para su tema de investigación. Eso es lo que van a hacer. Por eso yo les vuelvo a remarcar, un aporte de su tesis de maestría es el marco teórico, porque es el que van a construir. Es esa interconexión de conceptos y de teorías que están haciendo para su objeto de estudio. ¿Sí? Están colocando de uno, de otro, o de dos o tres, o nada más de uno. ¿Sí? El otro tipo de información puede ser estas investigaciones, que allí yo les estoy apoyando con estas tablas de contenido. ¿Se acuerdan? ¿Cómo vamos a colocar en la fila 1, en la fila 2, para poder contrastar? Y los otros, que son conceptos. El concepto de cada elemento matemático que ustedes a lo mejor aquí desglosan, pero que aquí lo van a desmenuzar más finamente, como parte conceptual. Por eso el marco teórico se le puede llamar marco teórico conceptual. ¿Por qué? Porque puede estar conformado de teorías y de modelos muy bien articulados como un modelo teórico, o puede estar también contemplando conceptos matemáticos en donde me los desglosen. Por eso es marco teórico conceptual. Ah, pues aquí está abajo. Marco teórico conceptual. Teórico aquí, conceptual acá. Que no es necesariamente que a fuerzas sean los tres, no. Puede ser este, puede ser tal vez este o este. Pero Pero claro, eso era, sí, Abdul, dime. ajá, disculpe que le interrumpa. Ahí, por ejemplo, en lo que usted está hablando, por ejemplo, acá, bueno, en lo que yo hice el anteproyecto, tengo de que marco de referencia a la investigación se divide en subtemas, ¿no? Marco antropológico filosófico, marco teórico, marco conceptual, etcétera, ¿no? Pero entonces vendría siendo de lo mismo que usted está hablando, el marco de referencia. Así es. A ver, Es lo mismo. dime otra vez, marco de referencia. Ajá, ajá, marco de referencia a la investigación. Entonces, dentro de ese marco de referencia a la investigación se subdivide en varios marcos. Uno es el marco antropológico filosófico, marco teórico, Espérame. Marco, ¿qué? ¿Antropológico? filosófico. Ajá. Eso depende, claro, del tema de investigación, ¿no? Ahí vámonos a detener en este marco antropológico filosófico. ¿Qué creen que vaya ahí en este marco antropológico filosófico? ¿Qué piensan que vaya ahí? Ahí, por ejemplo, eh, antropológico, filosófico, porque tiene que ver antropológico, filosófico, la parte de la filosofía del tema que estamos investigando y Exacto. antropología. Y de historia. Exacto, que es A la ver, parte de la antropología, exacto. antropología pues es el estudio del hombre y es una dimensión social, ¿de acuerdo? Entonces, el marco antropológico filosófico no es más que la epistemología de su objeto de estudio desde la dimensión histórico-social. Surgió a partir de los griegos, surgió a partir de Leibniz, surgió a partir de en este contexto, con estos autores, ¿no? Esta teoría es de fulano de tal. Fulano de tal estuvo en este contexto, en este país, en este texto, en este periodo,
¿de acuerdo? Construyendo el concepto matemático en la edad moderna, en la edad antigua, en la edad contemporánea, en la edad posmoderna. ¿Sí me explico? Por eso les mandé esta tablita, la que les acabo de presentar. Ese marco antropológico filosófico es la dimensión histórica del objeto de estudio o su marco epistemológico. Si ustedes le quitan a esto marco antropológico filosófico y le ponen epistemología del objeto de estudio, ¿cómo me explico mejor? Este marco antropológico filosófico le sugiere mejor que se llame así o que se llame epistemología del objeto de estudio. Es eso, es lo mismo. Exacto. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Está respondiendo al origen del conocimiento desde una dimensión histórica, ajá, o sea, del origen, y social porque es antropológico, ¿de acuerdo? Y filosófico porque es ciencia. Es la epistemología de su objeto de estudio. Esa es el apartadito de marco antropológico filosófico, la epistemología de su objeto de estudio. ¿Sí? Y recuerden la tabla. Ahora, ¿cuál es el segundo punto del marco de referencia? El marco teórico. Marco, ya lo están haciendo, Ajá. Y ya lo, el, al menos el y- índice. ajá, es Y exacto. Y que ahí es donde van los temas, ¿no? Que tienen que ver con la tabla de contenido y sus temas, exactamente, exacto. exactamente. Y luego sigue el marco conceptual. O sea, eso yo digo que el marco conceptual sería, pero se sobreentiende que esos tres marcos, el antropológico, filosófico, marco teórico y marco conceptual, siguen siendo marcos de referencia a la investigación, pero de forma teórica. Es Así lo que es. piensa. Ajá, exacto. Nada más que los están desglosando en tres Ajá, apartados. ajá, exacto. Ajá. En la Lo epistemología dividen en tres partes. ajá, en la epistemología del objeto de estudio, en el marco Ajá, teórico, en donde van teorías, modelos, ajá, que inspiran, y los conceptos, el marco conceptual. Ujú. Y exacto. puede estar, desde mi punto de vista, comenzar con aspectos epistemológicos, y ya aquí van a empezar a redactar ese párrafo. Ya, ahorita, en su cuaderno, agarren una pluma y pongan la construcción del objeto, bueno, no le van a poner objeto de estudio, ¿verdad? Van a redactar la construcción del tema o el tema tal, entre paréntesis, objeto de estudio, ujú, responde a un marco antropológico, filosófico, desde la construcción de la teoría del conocimiento o desde aspectos epistemológicos de la ciencia de la matemática pura. El tema tal o el objeto de estudio tal, por lo tanto, tiene un origen histórico y una dimensión social que responde a un marco antropológico. Eso es lo que tienen que redactar y luego explicármelo. Según mi tema de investigación tal, el origen de la teoría tal de mi objeto de estudio fue sistematizada como conocimiento científico por fulano de tal, en tal contexto, en tal época, en tal año, con esta teoría. O sea, me van explicando el origen de esa ciencia, de ese conocimiento científico, de esa construcción. Es decir, están respondiendo a una epistemología de su objeto de estudio. ¿De acuerdo? Es eso lo que lleva ahí, marco antropológico filosófico. Si quieren, utilicen las mismas palabras que les están planteando, pero es epistemología de la ciencia matemática desde aspectos filosóficos, desde la filosofía de la ciencia o filosofía del conocimiento. ¿De acuerdo? Es eso. Entonces, ya saben que, entonces, ¿qué es el marco de referencia? Vuélvanmelo a recapitular. A ver, ¿quién dijo yo? Puede repetir, profesora, que no la escuché lo último que di.
es si pueden recapitular qué iría en ese marco de referencia, según esos puntos que ustedes me han dicho. A ver, chicos. Aquí le vamos a poner marco de referencia. ¿Vale? Tipo de información. Ay, no está, no lo modifica. Voy a quitar la imagen. ¿Qué lleva el marco de referencia? Díganme, chicos. El marco de referencia, entiendo, lleva, como decía Abdul, la parte histórica. Primero, puede llevar la parte histórica. Sí. Las raíces de dónde se originó el tipo de conocimiento que estamos investigando. Los antecedentes también. Exacto. Ah, miren, lo voy a tomar de sus palabras, ¿eh? El marco antropológico. Ahí está. Marco. ¿Ese PPT usted lo va a compartir con nosotros, profesora? Claro, sí, marco antropológico filosófico. Ah, ese fue el que mencionó Abdul, el antropológico filosófico, que tiene que ver sobre en qué momento de la historia del conocimiento humano se generó lo que estamos nosotros investigando. ¿Bajo qué contexto social, histórico, inclusive geográfico, Exacto, contexto histórico, social, geográfico. ¿Qué más? en el que se originó el conocimiento que ¿En qué estamos? etapa del conocimiento? Recuerden, estas tablitas se las voy a compartir para que ubiquen que la etapa antigua, etapa moderna, etapa de la Edad Media, o sea, todo esto para que también vayan ubicando, ¿de acuerdo? A lo mejor no aparecen sus teóricos, pero ya tienen una idea en qué periodo, ¿de acuerdo? Y en qué país o en qué continente. ¿Se acuerdan la tablita que les presenté, cómo los griegos recuperan de muchas culturas? Bueno, este conocimiento no es que recuperen, coincide con los griegos, ¿de acuerdo? Antes de los griegos, durante los griegos y un poquito después de los griegos clásicos, continúa este conocimiento y por eso es la filosofía de la ciencia y del conocimiento, porque ahí tiene sus raíces, de ahí surgen. Después viene esta etapa oscura, pero luego viene la etapa moderna, en donde ya se va consolidando el conocimiento y se subclasifica, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto del marco de referencia es este, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el segundo punto? ¿El marco teórico? Sí, el marco teórico. A ver, pregunta. ¿Ya tienen claro que van a colocar en el marco de referencia en el primer punto, marco antropológico filosófico? ¿Sí? Allí iría todo lo que es la parte histórica Ujú. y antropológico, ¿no? De que tiene que ver con el ser humano, ambas cosas referentes al tema de investigación que nosotros estamos realizando, ¿no? Así es. Le tienen que poner quién, quién, cuándo, dónde y cómo. Así, de su objeto de estudio. ¿Quién comenzó con este conocimiento como un antecedente? ¿Cuándo lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con quién? Ajá. ¿Con quién? Es con otros teóricos. ¿Quiénes más se sumaron más adelante o antes? Más adelante, ¿quiénes más? Esas son Ahí también van las investigaciones relacionadas al tema de estudio. exactamente, exactamente. Vean cómo ustedes están encontrando las pistas de lo que tienen que redactar. Y ahorita lo van a redactar, ¿eh? No se van a escapar. Los voy a poner a escribir, aunque sea en cuaderno, aunque sea en pluma, ¿eh? Lo van a escribir en una hojita. Listo. El otro puntito que tiene el marco de referencia, que nos dijo su compañero, marco teórico. Aquí ya llevan un avance, ¿eh? ¿Qué lleva ahí? Teorías. ¿Qué más?
modelos. Cada quien tiene su índice, ¿no? Y marco conceptual. ¿Qué pondremos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? Ahí van ciertos conceptos, depende del tema que nos toque. Por ejemplo, si en mi caso de los grafos triangulados, lo que estoy estudiando, que mi tema de estudio es grafos triangulados inducidos, ¿no? El conjunto admisible, podría poner ahí anillo, cuerpo finito, módulos que necesitamos, los A módulos a la izquierda, A módulo a la derecha, álgebra de Lie, que son los conceptos que necesito para ir desglosando ese tema, ¿no? Y avanzando. Entonces, puros conceptos, pues la misma Exacto. palabra lo dice. Definiciones y conceptos necesarios para la investigación, teniendo en cuenta al lector, ¿no? Porque de repente yo conozco, pero si el lector no conoce, tengo que ponerle ahí los conceptos necesarios para poder comprender esa investigación. Así es. Vean cómo ustedes solitos tienen ya todos estos elementos para empezar a redactar. Em, es cuestión de que les llega la idea y en el momento en que les llega la idea lo tienen que hacer. Tienen que aprovechar estos momentos para redactar. Ahorita les voy a hacer un ejercicio en donde van a recuperar estas ideas y van a empezar ahorita a redactar, a colocar elementos de epistemología, de la filosofía de la ciencia, del origen, de todo esto, con el objeto de estudio. Vamos a empezar a redactar la primera parte del marco de referencia, que es el marco antropológico filosófico, que no es más que epistemología de la ciencia matemática o epistemología del objeto de estudio. Eso es. Y ustedes ya me entienden, bueno, perdón. Ustedes ya me puedo explicar, ya me puedo dar a entender de qué es epistemología del objeto de estudio, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con lo que viene. Ustedes ya me mandaron su índice, me faltan algunos de mandarme el índice. Si no tenemos índice, no podemos ir avanzando en la otra parte del marco de referencia, que es la epistemología. El día de hoy vamos a avanzar en el marco antropológico filosófico, ¿sí? Para que les quede más claro de los conceptos que les están pidiendo. Para lo cual, ustedes ya revisaron esa lectura de Mardonio y Ursúa, Epistemología y Filosofía de la Ciencia, ya la tienen. Si quieren, sáquenla, no importa. Búsquenla nuevamente y van a entrar, ahorita les voy a mandar un link para que entren a un Padlet y me empiecen a escribir ahí lo que encontraron en esta lectura. Ahí vamos a hacer un ejercicio. ¿Todos están en su computadora? ¿O alguno está en celular? Bueno, yo por hoy estoy en celular. Ok. Por otro, Bueno, ¿verdad? Si no, podemos, Igual, yo estoy escuchando el celular, pero voy a abrir la computadora bueno, para escribir. les voy a compartir el link por WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí, sí. Ahí va, y ahorita entramos. Déjenme buscarlo donde lo guardo. Acá está. Metodologías. Ahí va. Listo. Entren a este Padlet. Voy a abrirlo yo también. Y es un tablero en donde me van a colocar, ahora sí, cada uno se va a posicionar, como pueden ver, en este tablero. Permítanme, déjenme compartir la pantalla. Aquí está. Este es el Padlet que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Cada uno va a escoger un signo de más y va a entrar al Padlet y va a colocar el concepto de epistemología
¿Qué quiere, qué es epistemología? Esa es la pregunta. ¿Qué es la epistemología? ¿Sí? Está mal escrito. Aquí, le dan clic y escriben. Y luego, ¿qué es el objeto de...? Saquen sus apuntes, por favor. No duden en sacar sus apuntes o les paso un textito del objeto de estudio y nada más vamos a trabajar epistemología y objeto de estudio. Desde la lectura me van a colocar que es epistemología y desde lo que han aprendido, qué es el objeto de estudio. ¿Sí? Y desde lo que han aprendido, qué es el marco teórico. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién empieza? Aquí ya entró alguien. ¿Qué es en términos generales? Ajá, sí. Ok. Ahí está. Tres. Ahí pide el sujeto va a poner mi nombre, ¿no? Ajá. Desde que tú lo pones ahí, ya entras con tu nombre. Ah, pero pide que escriba algo increíble. ¿Qué voy a escribir increíble? Aquí le das clic. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, miren, yo voy a colocar en el objeto de estudio, les voy a dar más, ¿sí? Y me Voy dice, a subir el trabajo. sujeto Rosy. Sí, yo no voy a subir esto, voy a esperar que usted El objeto de estudio, me pregunte si yo avanzado algo. vean cómo lo escribo. Y luego le doy publicar. ¿Sí? Ujú. Se van al signo de más, entran. Voy a borrarlo. Por ejemplo, entra epistemología. Por ejemplo, Rolando. Entra Rolando a la barra de epistemología, le da más. Y entonces, ¿quién es? Es Rolando. Ajá. Escribe algo increíble de epistemología, Rolando. Es, Ajá. Por ejemplo, ahí ya está y le doy hecho. publicar. ¿Sí? Y automáticamente publicar y aparece. Ok. ¿Sale? Si lo quiero eliminar, me voy a los puntitos y le doy a eliminar publicación. Bueno, cada uno va entrando. Ya entró Juan, Ok. entra también a objeto de estudio y marco teórico. ¿Qué entienden por objeto de estudio y por marco teórico? Ya. Ujú. Ya Juan publicó, Lenin publicó, los demás por favor entren o díganme y yo les publico. Si alguien está en celular, díganme y me diga, profesora, ponga mi publicación. Y ya me la dicta y aquí la subo. Profesora, en epistemología estudia el origen del conocimiento Ujú, ujú. y datos. Marco teórico también. Sí, también. Necesito que todos entren, ¿eh? Hoy es la sesión y tenemos que analizar. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un debate sobre epistemología? Que ya lo hicimos, ¿eh? Ya empezamos con ese debate de epistemológico de la matemática pura. Y ahí surgieron algunas ramas de dónde puede tener ahí el origen de la matemática. También el marco teórico coloque.
A ver, ya está Manuel, está Lenin, está Juan, también falta objeto de estudio. Ujú, ujú. Aquí Germán me puso su objeto de estudio. Y Juan, Profesora, tenemos que escribir ahí donde dice sujeto de ahí la publicación. en el sujeto pones tu nombre. Ah, entiendo. Ajá, y luego abajo pones lo que quieras escribir. Aquí, objeto de estudio, Germán me puso su objeto de estudio como tal. Y aquí Juan me colocó lo que es un objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Ajá, muy bien. Esto es como parte de su participación, ¿de acuerdo? Los que falten por participar, inténtenlo hoy o más tarde. Debe de quedar completo el Padlet, porque esto nos va a ayudar a redactar ideas, ¿eh? No crean que así como que, ay, qué bonito ya está aquí. Aquí hay una organización e información que es importante para redactar. Aquí le voy a poner otro nombre. Bueno, no, lo dejamos como está. Bien falta. A ver, vamos a ver la lista. Aquí están escribiendo. Aquí se ve que alguien está escribiendo. Tenemos 1, 2, 3, 4 usuarios. Juan, Abdul, Germán, Emanuel, son 4, Lenin. En todos escriban, ¿eh? Aquí hasta un dibujito subieron, miren. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Voy a- Bien falta. A ver, ponga su manita. Ah, ya está con Manuel. Vamos a ver, ¿quién ya subió? Juan, mm, Manuel, Abdul, Germán, Aldo. De Aldo, te falta participar en la columna de epistemología. Busca tus apuntes ahí de Mardones y dime cómo entendiste la epistemología. ¿Qué es para ti la epistemología? A ver, Juan, ya, Hernán, ya.
Manuel ya participó, Abdul ya participó, Lenin. Marco teórico. Bueno, marco teórico podemos irlo dejando poco a poco, vamos a ir abordando. Tenemos que ir cerrando este tema de la epistemología, pero no podemos soltarlo si no redactamos algo que corresponda al marco de referencia en el apartado 1, marco topológico de. Muy bien, muy bien. Bueno, ya creo que ya está muy claro que es un marco teórico, que es el objeto de estudio y que es epistemología. Y bueno, aquí van unas preguntas de examen. Ahorita se les voy a poner. Saquen sus apuntes. Revisen sus apuntes de epistemología. Bueno, entonces, cada quien va a construir un concepto de la epistemología, de lo que es epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿De acuerdo? Cada uno. Vean aquí, es la filosofía de la ciencia. La epistemología es la rama de la filosofía. ¿Sí, cierto? ¿Sí? Primero tenemos a la filosofía y luego una ramita es la epistemología, efectivamente. Esta ramita de la filosofía es la que se va a dedicar a estudiar este conocimiento, ¿de acuerdo? Pero vean aquí cómo dice origen, límites y validez. Límites porque tiene una frontera y cuando esa frontera llega a este límite y si se brinca, estamos en otra frontera de otra rama del conocimiento o otro paradigma. ¿Sí? Entonces, tiene un límite, así como su marco teórico tiene un límite, ¿de acuerdo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Podemos estar seguros de lo que sabemos? En resumen, la epistemología investiga cómo sabemos lo que creemos saber. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Es decir, pasamos de la creencia al conocimiento. ¿Por qué? Porque está respondiendo a una dimensión histórica, social y filosófica. ¿De acuerdo? Epistemología analiza cómo sabemos lo que sabemos y qué condiciones deben cumplirse para que una creencia o conocimiento sea considerada conocimiento verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar que el conocimiento es verdadero? Pues porque está validado por teorías, porque hay un grupo de científicos que lo avalan,
que lo han trabajado, ¿eh? Y que estos científicos están o estuvieron en un contexto histórico, es decir, en un espacio geográfico, en un espacio social, ¿no? En donde su contexto, por ejemplo, el conocimiento matemático de los mayas, ¿sí? La invención del cero, ¿se dio en qué contexto? En un contexto prehispánico, ¿de acuerdo? En una cultura prehispánica, maya, donde los mayas eran observadores del universo. Ese es el contexto histórico. ¿Cómo es que inventaron el cero? Pues bueno, habría como que indagar esto, ¿no? No es nuestro objeto de estudio, por eso no lo vamos a indagar. O sea, voy a indagar lo que me interesa de mi objeto de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se encarga la epistemología, de rastrear cómo se generó este conocimiento, en qué contexto histórico, en qué momento histórico y social se creó estas condiciones, ¿no? Que se dieron, qué conocimientos anteriores hubo y qué conocimientos posteriores vinieron y cuál es el conocimiento que estamos trabajando como objeto de estudio. Es decir, lo que hay antes, durante y después de este conocimiento. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Qué cultura? ¿Qué contexto? ¿Qué país? ¿Qué continente? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Qué fue necesario para que surgiera y se diera? ¿Cuáles fueron esos conocimientos previos que hubo para que se generara este conocimiento? ¿De acuerdo? Eso se encarga la epistemología. ¿Sí? Muy bien, Abdul, teoría de los fundamentos y métodos de conocimiento científico. ¿Qué es la epistemología? Conocida también como filosofía de la ciencia. Es una disciplina filosófica con un estatus marginal en relación con las ramas nobles de la filosofía, metafísica, ética. De la misma manera, la historia de las ciencias es marginal en relación con la gran historia. Muy bien, vean lo que pone aquí Germán. La epistemología no quiere imponer dogmas a los científicos, no, sino estudia el origen, la génesis y la estructura. Fíjense bien, subrayen lo que puso por favor aquí Germán. No impone dogmas, estudia la génesis, la estructura de los conocimientos científicos, la estructura, es decir, Profa, lo teórico. Dime, Juan. puede aprobar lo que publicó Germán porque no me aparece. Parece que está pendiente Ah, de aprobación. según yo, está en la pantalla, ¿no? ¿No lo están viendo? No, yo no lo logro ver. Está proyectado. ¿Los demás sí lo logran ver? Sí, o sea, sí lo veo en su computadora, pero no lo veo en la mía. Ah, ya. O sea, no aparece publicado para todos. Creo que aparece publicado para usted como. Ah, ya. Perdón, es que Ahora sí, ay, perdón. ahora sí. Ya, ahí le tenía que dar a probar. No sé Usted por como qué. dueña del padre lo podía ver, pero no, nosotros no lo podíamos en nuestro padre acá porque Bueno, no. Bueno, ya. revisen todo Ahora esto. sí. Revisen todo esto, ¿sí? Miren, a ver, estábamos con Germán. Aquí ya lo vemos, ¿verdad? Bueno, Germán recupera esto, lo que es la epistemología, que epistemología es igual a filosofía de la ciencia, efectivamente, ¿sí? Estudia precisamente cómo se ha creado este conocimiento. eh, Dice que no impone dogmas, no impone dogmas, esto es muy importante, pero más importante que algo que se nos estaba pasando, que aparte de estudiar su génesis, también estudia la estructura de los conocimientos, la estructura, es decir, si estamos estudiando y ya tenemos un marco teórico y un sistema teórico o un teorema o un modelo matemático, esta es una estructura, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se construyó? ¿Qué elementos tiene y por qué están allí? Ajá. Ese es el estudio. A ver, ¿por qué pusieron esto? ¿Y por qué este teorema? ¿Y por qué esto va aquí? De eso se encarga la epistemología, de comprender esto. ¿Sí? Todos están, pues por supuesto, ya bien empapados de lo que es la epistemología y de lo que es el objeto de estudio.
su objeto de estudio, ¿de acuerdo? Es el tema central, muy bien. Se investiga. De este tema central podemos buscar nuestro modelo teórico, hacer un índice, ¿no? El objeto de estudio es es el centro de interés de la investigación. Y recuerden que cuando nuestro título lo planteamos, nos da el alcance del trabajo, ¿eh? Ya lo habíamos comentado. Y bueno, ahora a redactar. ¿Qué vamos a redactar? Vamos a redactar con este Padlet que tenemos aquí. ¿Ustedes lo pueden ver en su computadora? Desde su equipo para quitarlo. Bueno, acá nosotros tenemos, la vemos a usted por lo menos yo con el celular y en la computadora es que escribo en el Padlet. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es un párrafo introductorio de su marco de referencia del punto 1, marco antropológico filosófico. Levante la mano quien tiene dudas de este elemento del marco antropológico filosófico. ¿Alguien tiene dudas de lo que vamos a colocar ahí? Profesora, yo quiero un poquito retrasado. Sí, ¿Rolando? Sí. Uh-huh. Y me gusta tener participación en todo. Mire, yo lo que, analizando lo que usted recibió en epistemología, pero la definición que yo tengo, pues como ya usted mencionó, pues que es una rama de la filosofía. Estudia el conocimiento, su objetivo principal es analizar, ¿no? El verbo. Uh-huh. Entonces, es que el verbo, analizar qué es el conocimiento, cómo se adquiere ese conocimiento, cuáles son los límites de ese conocimiento, uh-huh, y cómo podemos saber si algo es verdadero. Uh-huh. Eso es lo que yo puedo agregar a lo que usted llama. Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de ese párrafo? ¿Cómo puedo escribir eso o no es necesario que escriba ahí un tipo que todo esto? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a partir del objeto de estudio. Tenemos que aprovechar estas ideas que tenemos aquí, lo que hemos aprendido el día de hoy, para empezar a redactar el marco antropológico filosófico, que no es más que la epistemología del objeto de estudio. Uh-huh. Ahora, en mi celular, si yo marco el lápiz, yo lo puedo escribir. Aquí estás, es Rolando. No, a ver, déjame ver. Rolando, no estás aquí. Tu texto no está. No importa, Rolando, tú entras en el momento que puedas y entras al Padlet y pones tu tablero y pones tu publicación aquí en epistemología, ¿de acuerdo? Okay. ¿De acuerdo? Lo que Sí. sí es que ahora empiecen a redactar. ¿Cómo empezamos este marco antropológico filosófico? A ver, díganme, una frase. ¿Cómo hacemos la introducción de este marco antropológico filosófico? Empezamos con el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Empezamos redactando. Fíjense bien. Voy a poner el ejemplo de un objeto de estudio, ecuaciones integrales de Kernel y Cauchy. El marco antropológico filosófico de las ecuaciones integrales de Kernel y Cauchy, ¿sí?, tiene un origen epistemológico desde, no sé, dónde puedas tú ir rastreando esto, las ecuaciones de Kernel y Cauchy. Bueno, el origen de este tipo, por eso es lo que me tocó a mí. En 1860, un matemático Abel utilizó por primera vez este concepto para describir el movimiento de un objeto que se desplaza por una curva que se llama tautócrona. Esa fue la génesis de ese conocimiento. Después se sistematizó ya con matemáticamente hablando, pero inició como algo, no inició como el concepto actual, sino que inició como una aproximación física de la ciencia física, pues. Ese es lo que puedo decirle del contexto
histórico de del También origen. muy bien, Hidalgo. Esto ya quedó grabado y así como tal lo dijiste, lo vas a redactar. Pero también vas a colocar que el momento histórico donde se construyó es tal, en tal país, en tal lugar. No sé, ¿qué más me puedes decir? ¿Quién lo hizo? ¿Qué más elementos hubo ahí? Acuérdate que lleva la dimensión social y la dimensión histórica, ¿de acuerdo? Y ahí faltan elementos de la dimensión social y la dimensión histórica. Es como armar un... Profesora, ahí también podríamos colocar como el planteamiento, como lo hizo ustedes, de la visión filosófica, ¿no? Exacto, sí, Donde se ponen las posturas filosóficas que se utilizaron para interpretar ese objeto de estudio planteado. exacto. Y vean cómo están adquiriendo un lenguaje desde la ciencia, de la epistemología, del objeto de estudio, ya lo están construyendo. Ahorita eso van a hacer, ahorita, en un cuaderno, en una libreta, en su computadora, van a empezarme a redactar estos elementos del marco antropológico filosófico lo más que puedan, lo más que puedan. Si así como comentó ahorita su compañero, ay, perdón, déjeme darle. Lenin, profesora. Así O como lo Giraldo. comentó Hidalgo, perdón, que me dijo que bueno, que surge en el año tal, pero ¿en dónde? ¿En qué país? En qué lugar? ¿Quién lo descubrió? ¿Qué condiciones había? Esto ya no fue en la Edad Media, fue posteriormente. ¿En qué etapa histórica? Acuérdense, tengan Eso fue, presente, digamos, porque tengan ya estamos presente, hablando de 1863, tengo exacto, entendido, en Alemania. todo lo que me puedan decir de ese contexto. Acuérdense bien, dimensión histórica, dimensión social, dimensión geográfica, ¿de acuerdo? Límites del conocimiento, ¿hasta dónde llega? Redacte. ¿Tienen? Inspírense. El que se pueda inspirar ahorita, háganlo. Redacten un párrafo o media cuartilla, busquen. Les voy a dar un tiempo razonable, unos 15 minutos, ¿les parece bien? Para que redacten un pequeño párrafo del marco antropológico filosófico o epistemología de su objeto de estudio y pueden copiar ideas de sus compañeros para hacerlas propias y transcribirlas. En este marco histórico antropológico en el que se estudia el origen del conocimiento para mi objeto de estudio que es tal. O sea, vean ahí cómo pueden ir construyendo un párrafo, jugando con las palabras, con las frases que están aquí. Inspírense y redacten y pongan elementos de su objeto de estudio del contexto histórico, del contexto geográfico, del contexto social. ¿Vale? Profesora, disculpe, se refiere al marco, ¿cuál es el marco que quiere que desarrollemos? Disculpe que se me pasó, estaba buscando mi libreta. A ver, antropológico, lo voy a dejar de compartir. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Vean, chicos, tengo un PowerPoint que ahorita es que uno de sus compañeros me dijo que parte del trabajo de su estructura de tesis lleva esto, el marco de referencia. ¿Es verdad? ¿Quién no lo compartió? A ver, chicos. Profa, voy a tener quizás unos problemitas porque se acabó de ir la electricidad en mi No casa, importa. entonces Ustedes ahorita me van a redactar. Usted redacte aunque sea con una vela. Trate de inspirarse. Y si no, lo vamos a ir construyendo paulatinamente. Lo que quiero es que ahorita que tienen las ideas, ahorita que tienen fresco lo que es epistemología, que tienen el texto allí y que empiecen a hacer interconexiones con su objeto de estudio y a dar referentes de este marco histórico, filosófico y epistemológico. Es que yo aquí el que tengo, a ver, déjenme ver. Ahorita les voy a presentar el PowerPoint, ¿eh? Esperen un tantito. Aquí está. escuché que no, que utilizáramos de referencia la dimensión histórica, la social y la geográfica. Así es, porque es un marco
Acá está. Según, aquí está. Esto es lo que van a redactar en el marco teórico, porque ahora ya se abrió a otros puntos más amplios. Aquí, miren, vean. Ahí va. Acá está. Vean. Esto. Marco de referencia. Esto que dice que es el primer apartado, así lo marca, ¿sí? Esto no es más que, lo voy a poner entre paréntesis, es eso, es eso. Ujú. Marco antropológico filosófico, es la epistemología del objeto de estudio. Por eso me tienen que redactar este momento de la historia, del conocimiento humano, de su objeto de estudio, ¿eh? Es un objeto de estudio. Y como me dijo, esto. ¿Alguien tiene dudas de lo que va a hacer? ¿Quién lo generó? ¿Quién generó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¿Quién más estaba allí? Ujú. Esto. Ahí. El marco de referencia es el apartado A.
Estamos trabajando el inciso A.
¿Qué extensión, profesora? Bueno, ¿Qué? ¿qué intención? ¿A dónde dice? Etapa. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Todo de manera objetiva. La intención pues es muy subjetiva, ¿no? No sabemos si alguien ya la registró, pero bueno, este apartado del marco antropológico filosófico recuerden que están rastreando el origen de ese objeto de estudio, el origen del objeto de estudio. ¿En qué año? 1800 y tal, en el continente tal, en el país tal, ¿no? Con fulano de tal, en una etapa, no sé, social o política de la Revolución Francesa, antes o después, o sea, ¿en qué momento histórico? ¿No? Podemos comprender por qué por qué se generó en esa etapa. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién más se sumó antes o después? Porque ya teniendo esta partecita, que a lo mejor les pueda salir unas 2 cuartillas y ustedes empiezan a rastrear este origen y a colocarle más información de estos antecedentes, ya se va completando con el índice que ya elaboraron. Si querer están haciendo un esbozo ya de su marco teórico. A ver, ¿damos un poquito más de tiempo o ya tienen algo redactado de manera muy aventurada? Recuerden que todo es aventura, ¿eh? Se tienen que aventar a redactar, aunque sea ahí vemos, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién ya dijo? ¿Quién quiere compartir su redacción? Sí, yo escribí aquí el marco antropológico filosófico, ¿no? A ver, escuchemos. Bien. Dice ahí, las ecuaciones integrales aparecen por primera vez en 1863 con el célebre matemático de origen alemán Abel, quien las utilizó para describir el movimiento de un objeto físico desplazándose por una cuerda cuya forma describe una tautócrona. Hago paréntesis, una tautócrona es una curva que es como especie como, bueno, ya eso no es parte del escrito, es como, eh, tiene una forma de una parábola, pero así como si estuviera sobre el eje Y bajando, ¿no? Entonces, estas ecuaciones se destacan por tener una singularidad en el denominador y su estructura formal se estableció con los trabajos de Fredholm y Volterra a inicios del siglo XX. Posteriormente, el matemático Cauchy introduce el concepto de kernel o núcleo y lo estudió bajo un enfoque sistemático establecido a inicios del siglo XX. Eso fue lo que puse. Muy bien. Allí podríamos ponerle un poquito más de carnita. Si le pones que el alemán tal, en el año tal, como bien dices, busca más especificaciones, profundiza un poco más en qué lugar, en qué parte de Alemania, cuál era este contexto de Alemania en ese periodo, en 1800, que había, ¿de acuerdo? Para comprender un poco este contexto de este matemático, ¿de acuerdo? Y todavía, Sí, puedes, está bien. y todavía puedes agregar un párrafo introductorio, todavía todo esto en donde diga, la epistemología del objeto de estudio de tal fue en el periodo de principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Ajá, 19 y 20. O siglo XIX y siglo XX. 19 y 20. Porque estamos en 1800 y tantos. Es 19 todavía, siglo XIX y XX.
O sea, puedes poner un párrafo introductorio de que este conocimiento de este objeto de estudio denominado tal surgió durante el siglo XIX y XX en el contexto alemán o en el continente europeo, específicamente en Alemania. Y luego ya te desglosas con lo que me acabas de decir, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Esto que haces como una explicación de este elemento es una parte conceptual, eso va en la parte conceptual. O sea, tú te vas al apartado C y me describes qué es este elemento que me acabas de describir, ¿de acuerdo? Y queda en el marco conceptual, ¿sí? De tal forma que estás abordando todo este marco de referencia desde la epistemología, después tu índice y luego tu marco conceptual, como estos conceptos que me dices, bueno, es que esto ya no va aquí, pues sí, pero va en el marco conceptual, ¿de acuerdo? Allí va. O sea, que ahí no tengo que, o sea, no es necesario que ponga las razones por las cuales se crearon las ecuaciones, porque las ecuaciones se crearon para describir ese movimiento. O solamente digo que fueron creadas, utilizadas por primera vez Abel para estudiar un fenómeno físico. Así es. Así, Y así. tú decides si va en el marco antropológico, filosófico o histórico o ya en el marco teórico. Tú eres el experto ahí. Si corresponde lo que tú vas a agregar a la fase histórica, colócalo en la fase histórica como parte de esta epistemología. Pero si ya es un elemento de tu marco teórico como tal o denso de tu índice, entonces ya lo colocas en el índice. Aunque yo la verdad lo pondría en el antropológico, porque es más explicativo. Es como una introducción, ¿sí? Estás dando Sí, precisamente estos antecedentes ok. epistemológicos. O sea, son fundamentos epistemológicos de tu objeto de estudio. Cada quien está construyendo estos fundamentos epistemológicos de su objeto de estudio. Le pueden llamar filosofía de la ciencia del objeto de estudio, marco antropológico filosófico o epistemología del objeto. Es lo mismo, ¿sí? Acuérdense que filosofía de la ciencia es lo mismo que epistemología. Y aquí la filosofía es filosofía de la ciencia. Entonces es epistemología. ¿De acuerdo? Pero me parece que va bien. Ahí ya puedes inclusive agregar un poco más y tener este referente epistemológico en tu marco de referencia. Esto es lo que vamos a irle poniendo un poquito de carnita, ¿de acuerdo? Y aprovechemos a todos redactar este apartadito, que puede ser una cuartilla, inclusive hasta dos, depende qué tanto les encante rastrear estos antecedentes, ¿no? Con quién más dialogó, de dónde surgió, o sea, sean, así como que queriéndole rascar ahí, como que esto a mayor profundidad, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir su apartado de marco antropológico o epistemológico? A ver, no importa lo que hayan escrito. Acuérdense que el que no se aventura, no avanza. Sí, además estamos en confianza, cada quien va a ir redactando paulatinamente. De todos modos lo van a redactar y me lo van a mandar, ¿eh? Y ahí, Ajá, pero no es lo mismo pasar pena con usted que con todo con todo el pueblo. bueno, Profa, dice, ok. bueno, algo antropológico pues, que puede conseguir esto. Karl Gauss es un matemático alemán de la segunda mitad del siglo 18 y Ujú, primera mitad del siglo 19. ujú, Tendría más o menos nuestra edad, porque el equivalente, porque nació en el 77 y murió en el 55. Es casi la edad de nosotros por acá. ujú, Entonces, él escribe a inicio del siglo XIX, o publica, porque lo escribe desde antes, lo publica en 1801, un tratado de aritmética. La ujú, aritmética se encarga, para que usted sepa, la aritmética se encarga de estudiar las características de los números y sus propiedades, y es más precisamente del área de matemática que es la teoría de los números. ujú, Esto hace una publicación del libro que se llama Disquisiciones Aritméticas,
que es un tratado sobre teoría de los números, y hace ahí referencia a los polinomios ciclotómicos. Los polinomios ciclotómicos ya para comenzar a dar respuesta a un problema antiguo griego que es la construcción de polígonos regulares en un círculo, en una circunferencia. De ahí el nombre de ciclotómicos, de circunferencia, con las raíces de las raíces de la unidad. La unidad son las raíces del número uno, esto en números complejos. Este problema él no lo agota, sino que un tiempo después, en 1800, bueno, un poquito más adelante, en el siglo XIX, Pierre Wanzel, o un matemático francés, da respuesta ya un poco concreta a este problema de la creación de los polígonos regulares con regla y compás. Y por ahí voy. Oye, qué interesante. Ahí hay muchas cosas todavía que puedes profundizar. En los periodos del año, ¿no? En los periodos de los siglos, ¿no? El siglo tal, siglo tal. Luego, cómo utilizaron este conocimiento para tal y surgió otro. O sea, todo lo que tú me platicas son totalmente antecedentes y que tienes que registrarlos ya, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con esa etapa histórica para lo que se hizo. Por eso aquí dice, ¿quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Esto también aquí pónganlo. ¿Por qué? Ajá. ¿Y cómo es que ha evolucionado este conocimiento del objeto de estudio? Inclusive pueden utilizar al principio un párrafo introductorio, la evolución histórica del objeto de estudio o el conocimiento epistemológico, si quieren ponerse muy elegantes, el conocimiento epistemológico del objeto de estudio o del objeto de estudio tal, o sea, ya no pongan objeto de estudio, ustedes saben a qué me refiero con objeto de estudio, ¿de acuerdo? Data del siglo tal, ¿no? Con tal y tal, ¿no? Donde explicó esto, así como me lo acabas de decir, así como vuelve a escuchar el video nuevamente, recupera y plásmalo en el texto. Y tienes avance del marco antropológico, ¿de acuerdo? Después vamos a redactar un párrafo introductorio del marco teórico. Le vamos a ir dando estructura a este marco de referencia, ¿de acuerdo? Y decide si hay algún elemento conceptual que quieras llevar a la parte C de marco conceptual, ¿sí? Algo que quieras ampliar conceptualmente, que forme parte del marco teórico, eh, sean algunos elementos de tu teoría, pero que quieras como que profundizar conceptualmente. Por eso se llama marco conceptual, porque a veces hay conceptos que no entran en el marco teórico y aquí se desglosan, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien esta redacción. Si ustedes se escucharan, eh, de verdad, tienen todos esos elementos. Una tesis es la voz del investigador, es lo que ustedes van a plasmar. Esto ya no lo estás copiando de ningún lado. Lo puedes hablar de un párrafo, de una idea, de un libro, ¿no? Pero lo estás apropiando, te lo estás apropiando. Es para tu objeto de estudio. Entonces está muy bien. Y claro, yo voy a esperar esa redacción, ¿eh? Ahora, cada vez más se va a ir avanzando un poquito más la tarea sobre párrafos de redacción. A ver, uno más que quiero escuchar. Bien más, a ver, chicos. De este apartadito A. Profe, ¿Mm? ¿Sí? consulta, no, lo que pasa es que he tenido unos problemas técnicos y otras cosas.
Sí, no se preocupe. Estaba escuchando, ¿no? A Juan, pero usted me disculpa, ¿qué se está planteando ahora, en este momento? Porque habló Ah, del antropológico, de ahí entonces desarrollar el marco teórico y luego el conceptual. bueno, bueno, tu máquina dice Lenovo, pero a ver, ¿cuál es tu nombre? Eduardo, sí, voy a tener que cambiar eso. Que es mi computadora. ¿Eduardo? Sí, Eduardo, sí. Ok, Eduardo, mira, ni te había puesto palomita y aquí estás. Mira, Eduardo, voy a recapitular todo, ¿de acuerdo? Voy a recapitular todo. Ya hicieron el ejercicio de definir el objeto de estudio. Ya me hicieron Sí, el ejercicio de elaborar un índice de marco teórico. Ahorita ya me redactaron qué es epistemología y objeto de estudio. Ahora, vámonos a todo este apartado que se llama marco de referencia, que está compuesto por tres elementos. El elemento del inciso A es lo que se denomina marco antropológico filosófico. Aquí ustedes van a hacer un ejercicio de redacción de aspectos epistemológicos de su objeto de estudio. ¿Cómo lo van a hacer? Mencionando el objeto de estudio, mi objeto de estudio tal, y los fundamentos epistemológicos de mi objeto de estudio surgen en el contexto de la revolución o de la Primera o Segunda Guerra Mundial en Alemania con tal teórico matemático que utilizó este objeto de estudio, después se retomó más adelante en el siglo XIX. O sea, todos estos antecedentes históricos que responden a la epistemología de tu objeto de estudio. ¿Por qué es epistemología? Porque estudia el origen del objeto de estudio, estudia la dimensión social, o sea, dónde surgió, en qué contexto, en qué país, geográficamente, qué pasaba en ese país y cómo fue que fue evolucionando. Ese es el ejercicio que están haciendo hoy. ¿Cómo lo van a redactar? Pues rastreando el origen de su objeto de estudio y jugando, redactando con elementos de epistemología de la ciencia, filosofía de la ciencia, fundamentos epistemológicos, origen filosófico del conocimiento científico matemático de mi objeto, o sea, con esos términos, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a redactar en medio párrafo, o si es posible ya ir desglosando una cuartilla o más, sería maravilloso. Todo lo que entre en la dimensión histórica de este conocimiento científico, matemático, de su objeto de estudio, de lo que entre, allí coloquen. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio que se tiene que hacer hoy y que van a concluir para mañana y que van a tratar de entregar el viernes esta redacción, bien o mal, como sea una cuartilla o un párrafo, lo que sea, y le van a pegar después el índice del marco teórico, porque allí yo ya voy a ir viendo esta articulación de su índice con los aspectos epistemológicos del objeto de estudio. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, Eduardo? Sí, correcto, correcto. Sí, sí. Bueno, ¿qué les estoy pidiendo? Una redacción extra de la epistemología de su objeto de estudio. Así, punto. Acá está con rojo, miren, vean. Epistemología del objeto de estudio, Sí, redactar. ¿Sí? sí, profesora, Eso. sería una redacción extra Bueno, porque no ya es, nosotros procedimos a hacer el trabajo del índice con lo que ya tenemos, ya tienen, con lo que ahora usted, con lo que usted nos amplió. así es, Entonces, así es. esto lo que está haciendo ahora con el marco antropológico filosófico es algo adicional, pero ¿dónde lo vamos a agregar? En donde diga, ahora sí como título de capítulo grande, marco de referencia. Inciso A, marco antropológico filosófico. Inciso B, marco teórico.
todo el índice que hicieron. Sí, Rolando, es otra tarea. Sí, Ok. voy a Otra hacer tarea uno. que va aparte de la primera que estamos por entregar hoy. ¿Qué tienen que entregar Este hoy? es para el viernes. Sí, a ver, Esta que te sientes es la del viernes. voy a poner aquí. Voy a poner la tarea en una hojita para que quede claro, ¿sale? Hoy no tenemos que entregar una, profesora. El índice, el objeto de estudio, Ajá, del marco teórico. eso, ajá, para el Ajá. viernes. O sea, eso se refiere al marco, digo, al objeto de estudio, ¿no? Ajá. De trabajo. Redactar unos párrafos del marco. A ver, espérenme. Voy a poner aquí. Lo voy a tomar captura de pantalla y se los mando. Redactar unos párrafos del marco antropológico y filosófico. ¿De acuerdo? Que ubiquen al objeto de estudio, su objeto de estudio, ¿eh? El año. ¿Quién lo creó, ¿no? O inventó? ¿En qué país? Expliquen sus antecedentes matemáticos. O sea, ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio? ¿Qué, qué surgió de este? ¿En qué año? O sea, así como el ejercicio que leyó su compañero al principio y ahorita los que participaron, esa es la tarea, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Entonces, así va a ir. Fíjense bien, ¿eh? Así va a ir. Marco de referencia. Inciso A. Marco antropológico filosófico. Redactar. Media cuartilla a 2 cuartillas si quieren. Ajá, como quieran. O un párrafo, lo que gusten. Inciso B. Me van a pegar el índice tentativo de marco teórico. El inciso B es el marco teórico. ¿Vale? Aquí me lo pegan. Pegar. Inciso C, marco conceptual. Anotar algunos conceptos que se deben desglosar para que pueda comprender el marco teórico. O ya sea que esté aquí, pero que aquí lo podamos colocar. ¿De acuerdo? Este es el marco de referencia. Este es el apartado. Así debe de estar. ¿De acuerdo? Ah, pero ahora vamos a colocar todo. Título, objeto de estudio. Ahora sí ya pónganme sus preguntas, objetivos y lo que tengan. Justificación. Lo que tengan. ¿De acuerdo? Aquí su nombre. Profe, para salir un poquito de duda, yo le mandé a usted el índice Sí, y el objeto de estudio. Todavía estoy un poco confundido con lo siguiente, ¿no? a ver. Bueno, es el caso mío, pues yo respeto a los compañeros también en ese estudio tienen otro objeto de estudio. Pero sigo un poquito enredado es con eh, el objeto de estudio mío es espacios de Berman, Sí, pero sí, pero hay unos, usted le llamó creo que referentes, que es el tema de los operadores ujú,
Y también, bueno, no solamente con usted, sino, digo, con mi profesor asesor, eh, que ahora él le puso espacios de Berman, pero habla de como espacios de funciones holomorfas. Entonces, ahora tengo que, yo le mandé eso, aplicar ahí. Pero lo demás, ahí, el espacio, te digo, el objeto de estudio es espacio del Berman. Lo demás todo es referente. Sí, sí, pero también lo tienes que desglosar en el marco teórico como un subtema, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo hago ahí, en la tarea que usted no está dando? Puede ser que un título sea espacios de Bergman y otro subtítulo sea lo que te acaba de decir tu... Operadores, sí, operadores. Exacto, sí. Y luego hagas en un párrafo posterior la redacción de ambos. No sé si hay una interacción ahí, cómo se puede ir construyendo este conocimiento de un concepto matemático con otro concepto matemático para irlo construyendo. Lo que te está pidiendo tu tutor es que construyas el espacio Berman, de sí. Bergman con el otro. O sea, te está pidiendo que lo construyas. Pero vámonos por partes. Primero, No, está bien, no, digo, yo estoy tratando de desenredarme. claro, Eh, primero construye espacios de Bergman. Primero, eh, desglosa de este espacios de Bergman, qué implica, qué temas y subtemas claro, pueden claro, tener. Y claro. luego desglósame el otro concepto que te dijo tu tutor porque tienes que desglosarlo. Y luego Con, discutimos entre, con, en, en con el corto. mismo patrón, con el mismo patrón que usted no me está dando. ¿Mm? Con el mismo, usted no está dando como una forma de trabajar el objeto de estudio, pero los subtítulos también hay que desarrollarlo de la misma manera. Sí, Y ya. Ok, ok, sí, está sí, bien, sí. gracias. Recuerden que ustedes son los especialistas en ese tema y ustedes deciden si lo ponen como un título completo o un subtítulo desglosado de los espacios de Bergman. Tú decides, pero que debe de aparecer en el marco teórico tiene que aparecer. Primero colócalo y luego trata de desglosarlo. ¿Qué implica este segundo concepto que te sugirió tu tutor y cómo lo desglosarías en los subtemas? ¿De acuerdo? ¿Qué implica? ¿Qué conceptos están ahí? ¿Sale? ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. esto yo sé que los estoy llevando muy rápido, pero tiene que ser así, ¿de acuerdo? Iba a dejar una lectura, pero prefiero que me profundicen en la epistemología y en el inciso A de tarea. Aquí lo voy a poner con rojo, ¿sí? Que peguen esto y que si quieren anotar algunos conceptos que quieren ir complementando en su marco teórico, adelante, ¿de acuerdo? Y que también me incluyan esto, ya para irle dando forma a al anteproyecto. Ya puedo empezar a ir rastreando objetivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso va a quedarse de tarea. No duden en mandarme un mensaje por WhatsApp de manera separada, si me quieren mandar el trabajo. Este trabajo traten de mandármelo el viernes, ya antes de empezar la clase. Si lo pueden mandar antes, mejor. Algunos ya lo tienen, para que ya lo revise. ¿De acuerdo? Ahora sí quiero un poquito más estructurado el anteproyecto. Ya al menos partir del marco de referencia, marco teórico, antropológico y conceptual. ¿Sí? Y ya vamos a ir revisando ahora sí la otra tabla que tenemos que trabajar de contenido. ¿Se acuerdan que les dije que con dos? Ahora vamos a ponerle otra carnita, uno más, o completarlo, que sean tres, ¿sí? O dos, porque si no, no vamos a poder ir identificando otros elementos del anteproyecto. Eso nos va a ayudar, ¿sí? ¿Dudas? Los dejo para que redacten. Profe, Eh, lo que dice abajo, muéstrenmelo, pero no. ¿Sí? Lo voy a mandar lo mando en captura de pantalla o lo mando en Word. Como quiera.
En Word para llenar, profesora. Ah, perfecto, me parece muy bien. Como una plantilla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Yo lo estaba anotando, pero ahí lo va, quito. ahí va, ahí va. Pero sí, mándalo en Word porque así queda como si fuese una plantilla. Estructura Ujú. del anteproyecto. Ya va tomando forma, ¿eh? Ahora sí, ya vayan colocándole todos los elementos que quieran, todo lo que quieran, pero lo que está en rojo, eso sí lo voy a revisar de tareita, ¿eh? Ahí va. Si ya tienen las preguntas, si ya tienen los objetivos, si ya tienen todo lo que ya tengan, colóquenlo de una vez ahí, ¿vale? A ver, espérenme, espérenme. Acá está. Ahora déjenme colocar. Ahí les mandé el cuadrito de las etapas para que puedan ubicarlo, ¿de acuerdo? Ay, mamá, espérenme. Me dice que no se puede minimizar esto, no está bien. A ver, documentos, estructura, aquí va. Ahí va. Listo. Ya quedó, chicos. Nos vamos a ver el viernes y vamos a trabajar, nada más vamos a trabajar la tabla de contenido, ¿de acuerdo? Tu tabla de contenido y revisar sus anteproyectos, ¿ok? Vamos a ver cómo va ese anteproyecto ahora sí, ¿vale? Y nos estamos viendo el viernes a las 6:30, ¿vale? ¿Listo, chicos? Ah, sí, profesora, eso es bueno que lo diga porque yo pensaba que hoy no había clase. ¿Cuándo? ¿El viernes? No, yo pensaba que hoy no había clase y Es que saben que estamos recuperando las clases que no tuvimos y nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando. Profa, Sí, perdonen, una consulta. Ahí cuando dice en la parte C anotar conceptos, se refiere a solamente mencionarlos, sí, así es. Sí. mencionarlos, no desarrollarlos completamente. No, Ok, esta es una propuesta para su tutor, ok, ¿de acuerdo? Ya después van a llegar con el tutor y ya les va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Ok? ¿Sí? No, vamos a ok. tratar de articular lo mejor que se puede ese anteproyecto antes de que lo presenten. ¿Ok? bien, bien. Solo, profe, recuerden el video para ver si lo veo, ¿no? Ay, sí es cierto, tenemos que, déjenme, voy a dejar de grabar y se lo subo. Ven que les voy a reenviar el link y ahí están todos los videos, ¿de acuerdo? Todos, Perfecto, en el perfecto. link que ahí están. Este sí, tienen duda de lo que van a redactar, lo pueden consultar, ¿vale? Listo, voy a dejar de compartir. Perdón, dejar de grabar. Ay, ¿cómo dejo de grabar? Acá.